Muchas gracias por conectarse y por estar con nosotros en esta ocasión. En esta ocasión les quiero platicar acerca de la forma de encontrar directores, pero además encontrar directores que tengan esa mentalidad para poder crecer a nuestros capítulos platino. Esta es la parte que me toca compartirles en cuanto a nuestra experiencia en la región de BNI Jalisco. Yo no me presenté, aunque muchos de ustedes ya me conocen. Soy Guillermo Ursúa, director de área para BNI Jalisco. En la región tenemos 25 capítulos y más de 1102 networkers. Y bueno, pues grandes retos por cubrir al operar esta región tan grande y una visión muy clara, que es algo con lo que quisiera empezar. En BNI Jalisco creemos firmemente también en los capítulos numerosos para poder tener comunidades mucho más sólidas y tenemos una visión aunada a esta gran meta de BNI de tener 100,000 networkers givers para 2030. Bueno, nosotros estamos considerando que de esos 100,000, 25,000 para 2030 puedan estar en Jalisco. Y como un paso intermedio estamos considerando una visión 50-50 y es donde empezó todo el crecimiento de esta región. Cuando empezamos a hablar de esto, cuando empezamos a tener conversaciones y a creerlo y a decirlo constantemente. La visión 50-50 la llamamos de esa manera porque consiste en tener 50 capítulos con 50 networkers cada uno, llegando así a 2,500 networkers, y esto está proyectado para lograrlo de 3 a 5 años a partir de hoy. Y lo más importante, lograr que en promedio cada networker esté generando en el año al menos 1,000,000 de pesos en gracias por negocio concretado, que además felizmente al fin de 2020 nos dimos cuenta que con los networkers que tenemos ahora ya tenemos ese promedio de gracias por negocio concretado un poquito superado. En promedio, 1,000,000 de pesos de gracias por negocio por networker en el año. Así que bueno, vamos seguramente por más. Estarán de acuerdo conmigo que encontrar buenos directores, puede en sí mismo, puede ser un camino tortuoso, ¿no? Un camino complicado. Hay demasiados factores a considerar para saber que posiblemente estamos haciendo una elección correcta, ¿no? ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo una elección correcta? Y sucede algo muy parecido a lo que pasa con cualquier relación, ¿no? ¿Cómo sé que estoy eligiendo correctamente a la pareja que estoy eligiendo? ¿Cómo sé que estoy eligiendo correctamente a la persona que estoy contratando para mi negocio? Y a veces puede parecer un volado. De mi parte, y en mi opinión, una de las mejores formas para saber qué observar en ellos tiene que ver con algo que seguramente muchos de ustedes están familiarizados, que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen Covey. Este es un buen inicio, ¿sí? Y les quiero resumir estos 7 hábitos. Seguramente algunos de ustedes los recuerdan, ¿no? En primer lugar, y no están necesariamente en el mismo orden que siempre los hemos conocido, pero en primer lugar, ser proactivos. Además de empezar con el fin en mente, poner primero lo primero, pensar siempre en ganar, ganar. Este que me encanta, que es primero buscar entender y después ser entendido. Buscar la sinergia. Y en el séptimo punto, afilar la sierra. Afilar el hacha, como solemos decir en BNI, ¿no? Y podríamos pensar, y listo, muchas gracias, con esto terminamos y gracias por haberse conectado, pero no, ¿verdad? Es mucho más complejo que eso. O sea, una de las principales razones por las que existen las capacitaciones para directores, por las que existen los lineamientos y todo lo que va creando BNI para desarrollar a los mejores de nuestras regiones, para lanzar y para soportar capítulos efectivamente, es la complejidad para regular esta actividad, ¿no? Es una de las principales razones por las cuales nos capacitamos todo el tiempo como directores. La complejidad para apoyar a que los directores den a sus grupos lo mejor de sí mismos, pero aún y mucho antes que eso, para encontrarlos, ¿no? Porque podemos hablar mucho de lo que tenemos que hacer, podemos capacitarnos todo el tiempo, pero ¿a quién vamos a capacitar, no? ¿A quiénes vamos a tener ahí? Entonces, basarnos en los 7 hábitos es solo una forma de hacer esto y es solo un principio y una idea muy básica de aquello que vamos a necesitar, pero no solo
es mencionar cada característica. Por eso les decía yo, bueno, y ya con esto terminamos, ¿no? Pues no, todo fuera tan sencillo como mencionar los puntos y demás de esta teoría, sino que más bien, pues necesitamos saber realmente contrastar estas características con la realidad, con la personalidad de cada networker que potencialmente se va a convertir en un candidato a director. Y nos vamos a dar cuenta de que las características de un director con mentalidad de crecimiento no vienen en una etiqueta, ¿no? Ojalá lo viéramos en el, no sé, en el código postal, en la clave única de registro de población, pero es mucho más complejo que eso. Estas características tampoco se cumplen solo con traer ganas, ¿no? Muchos tenemos ganas de hacer las cosas, muchos quisiéramos participar, muchos quisiéramos crecer dentro de BNI, pero no se trata solo de esto. Tampoco se trata solo de tener una buena actitud o de ser una gran persona. Incluso tampoco se trata de ser un profesional exitoso o muy experimentado. Y lo más sorprendente es que no siempre se trata de ser un gran networker, un networker efectivo. O sea, hay personas que tienen un rendimiento promedio o por debajo del promedio en el capítulo y que después se convierten en extraordinarios directores con esta mentalidad de crecimiento para llevar a sus capítulos al éxito. Entonces, las características de un posible director con mentalidad platino para poder llevar nuestra región al éxito son elementos un poco ocultos, muchas veces ocultos para el propio personaje del que estamos hablando, ¿no? Para el propio posible director. Así que podemos detectar cosas mucho más específicas a partir de esta teoría de los 7 hábitos. Pero pues vamos por partes, ¿no? Vamos primero con esta parte de los 7 hábitos. Y la verdad es que se puede explicar de forma muy sencilla, pero tú sabes, cuando conoces a tus networkers, tú sabes cómo puedes identificar estos factores. En primer lugar, dijimos ser proactivo, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que son cosas muy obvias que podemos mencionar acerca de qué elementos poder detectar en ellos. Por ejemplo, networkers que muestran puntualidad en sus sesiones, ¿no? Tus networkers que quieres de repente enrolar para poder ser directores de lanzamiento, directores de soporte, ¿ya revisaste su puntualidad en las sesiones como miembros? ¿Has tenido oportunidad de hacer reuniones uno a uno con ellos? Y por supuesto también revisar su puntualidad en estas reuniones. Un detalle interesante para conocer, sobre todo en el soporte que requiere mucha más estructura. El tema de lanzamiento, lo sabemos, es mucho más de saber enrolar, de saber inspirar. En el tema de soporte también es mucho más importante detalles como esta persona se toma la molestia de llamarte para confirmar o reconfirmar la cita ya programada. Este es un detalle importante que demuestra estructura que no todos tenemos. Estructura que idealmente tienen los directores consultores de soporte. Esta persona se prepara anticipadamente para su uno a uno o para su sesión de capítulo o para la cita que va a tener contigo para hablar de tal o cual tema. ¿Sí? Me ha tocado tener citas con personas que quieren ser directores para poder platicar acerca de, bueno, cuéntame de qué se trata, ¿no? De qué tengo que hacer, qué beneficios puedo obtener, qué puedo lograr. Y llegan ya con una lista de preguntas preparada. Esto demuestra estructura y te puede dar luz acerca del tipo de preparación que esta persona puede hacer en cada junta, porque sabemos, ¿no?, que para dar soporte y también en el lanzamiento, por supuesto, hay muchas acciones previas antes de cada sesión. Entonces, esta persona, tú puedes detectar en las citas que tengas con él o con ella si se prepara anticipadamente o no. Otra característica en esta proactividad del primer punto es, esta persona está lista siempre para ofrecer ayuda. Es decir, ¿cuál fue su reacción? Si tú lo invitaste o la invitaste, ¿cuál fue su reacción cuando escuchó de ti la invitación? Porque a veces la reacción es, y cuéntame qué puedo ganar, ¿no? Y yo qué gano. Y no está mal, pero la primera reacción te dice mucho acerca de la voluntad y de los deseos de la persona. A veces la persona en el otro extremo, su primera reacción es emocionarse porque estaba tal vez ya buscando formas de poder ayudar a su región o a sus compañeros del capítulo a crecer más, ¿sí? Esto es importante. Ofrece ayuda y se preocupa por los demás antes que por sí mismo, ¿sí? Este es el primer punto. El segundo punto que platicamos es, empieza con el fin en mente. Esta persona, ¿qué medios tienes tú para darte cuenta
que tiene claras sus metas. Y aquí me gustaría abrir el micrófono y preguntarles, cuando tú invitas a alguien para participar como director consultor, ¿cómo crees que te puedes dar cuenta si esa persona tiene claras sus metas? ¿Qué se les ocurre? Es un networker en uno de tus capítulos. Memo, a la de víctima o voluntario, tú elige. Aquí ya levantó la mano Yadi, entonces Yadi Contreras, a ver, cuéntanos, ¿qué se te Gracias. ocurre que podemos hacer? A mí se me ocurre que un networker que tiene bien identificado a dónde quiere llevar su empresa, cuáles son sus metas empresariales y las puede explicar al momento del uno a uno, es como iniciar con el fin en mente. Elementos ocultos a plena vista, ¿no? Podríamos decir, porque a veces no pensamos en estos elementos y están ahí, por supuesto, cuando tenemos citas con ellos. Es una excelente forma, Yadi, muchas gracias. Alejandro Obregón, ¿qué me cuentas de esto? ¿Tú qué piensas? Gracias. Bueno, yo les voy a contar un caso extremo al respecto. Una de las personas, o yo creo la persona más estructurada que conozco en este aspecto es Raúl Ibarra. Tú le preguntas a Raúl qué va a hacer y él te dice lo que va a hacer dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, ya lo tiene todo bien estructurado en escalerita, perfectamente bien definido y además te lo explica súper bien y en un instante. Yo le pedí, él inició en mi región, yo le pedí ser director consultor, le encantó la idea y me dijo, no, porque voy a iniciar en Monterrey. Y ya tenía todo su plan hecho. Entonces, digo que es un caso extremo porque él, de ser tan estructurado, realmente se convirtió en director ejecutivo de una región súper exitosa como es en Monterrey. Esa es la historia que les quería contar. Gracias. Imagínate si al tener una cita con él, Alejandro, podrías tal vez o no darte cuenta si tiene sus metas claras, ¿no? Podemos de muchas maneras darnos cuenta si una persona tiene sus metas claras, si sabe lo que está buscando y sobre todo si persigue el resultado. Y aquí sí juegan los reportes de capítulo y los semáforos de capítulo, donde podemos darnos cuenta si esa persona realmente está orientado a resultados, porque tanto en lanzamiento como en soporte estamos 100% orientados a ellos. Ulises, ¿también querías comentar algo? Adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, justamente yo lo que me fijaría es en la congruencia entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Siempre está, ahorita que hablábamos del reporte, esta parte de ver que esté en el número, en el poder de uno hasta arriba o que sea constante en esos resultados en beneficio primero de su capítulo, porque evidentemente es una forma de estar viendo cómo trabaja una persona dentro de la metodología de BNI. Por supuesto, y más que la posición, más que ser el número uno, estamos hablando de la congruencia y la permanencia, ¿sí? Típicamente, nuestros mejores directores, por lo menos en mi experiencia, no son los número uno de su capítulo, sin embargo, a lo largo del tiempo han estado permanentemente en buenas calificaciones del capítulo y sobre todo nos damos cuenta que lo logran prácticamente sin esfuerzo, lo logran en automático simplemente haciendo lo que nos hemos comprometido a hacer, lo que todos conocemos ya y en lo más básico de BNI, que es el poder de uno, y que a veces lo hacemos en automático sin pensar o lo llevamos mucho más allá sin pensar en ello, sabiendo, como siempre decimos, que no es una meta tener el primer lugar del semáforo, es una excelente herramienta para volverte creíble, para volverte confiable, ¿no? Estas personas entienden esto y muchas veces ni siquiera se lo han propuesto y simplemente lo logran como resultado de esta proactividad, de tener claras las metas por las cuales vienen y tener claro el mecanismo para poder lograr lo que es, pues vivir la filosofía de BNI y dar antes de recibir y colaborar antes de competir, como todos sabemos, ¿no? Sabe lo que quiere, o por lo menos esta persona sabe lo que quiere, o por lo menos lo busca y se le nota. Eric, también levantaste la mano, coméntanos. Hola, Guillermo. Fíjate que más bien yo tengo una pregunta. No sé si tú has notado algunos elementos de comunicación de estos candidatos, qué tipo de frases utilizan, cómo se expresan, que te dé una pista si son buenos candidatos o no. Por supuesto, todo el tiempo estamos comunicando y es parte de lo que nos damos cuenta ahí, ¿no? Ya lo decíamos en el punto anterior, detalles como llamarte para confirmar una cita te da mucha luz, ¿no? Y es un detalle pequeñito y oculto y muchos detalles como esto que los vamos a ir desenmarañando en los siguientes puntos, ¿no? Tener claras sus metas, ¿no? Que dijimos es un hecho que también comunica mucho acerca de las motivaciones de esta persona, ¿sí? Siempre habla de resultado, siempre habla de temas relacionados o afines
al éxito y al alto rendimiento. Y lo podemos identificar así. En el siguiente punto, que dijimos en el tercer lugar, hablábamos de poner primero lo primero. Y aquí también es parte de lo que nos comentaba Eric, lo que nos va a comunicar no solo las frases que usa, sino sus acciones. Poner primero lo primero, por ejemplo, asiste a capacitaciones. Pero no solo asiste a capacitaciones, sino asiste a capacitaciones porque quiere, no porque le toca o es obligatorio para lograr tal o cual certificación o resultado, ¿no? Asiste a capacitaciones, asiste a eventos y participa en iniciativas de sus oficinas regionales, de la Oficina Nacional, eventos globales, ¿sí? Habla constantemente, además de participar en los eventos, habla constantemente contigo para consultarte movimientos nuevos, ¿no? Si participa en el equipo de liderazgo, constantemente te está consultando cosas. Si es un nuevo networker, constantemente está preguntando qué más puede aprender, ¿sí? Si es alguien que tal vez ya apoya como embajador, por supuesto, con mayor razón, constantemente te está preguntando. Y a veces pensaríamos que todos los directores tienen esta característica, pero quienes han manejado directores, no me dejarán mentir, no siempre es así. Incluso los directores que ya son directores a veces no tienen este nivel de comunicación con la oficina regional y a veces empiezan a hacer cosas igual que los networkers a su propio juicio o a su propio criterio más allá de la metodología. Entonces hay que tener mucho cuidado con observar estas conductas. Esta persona que es un director consultor ideal y con una mentalidad adecuada para llevar al capítulo al éxito, habla constantemente contigo y se deja llevar por la metodología y por las indicaciones que le das desde tu área o desde tu oficina regional, ¿sí? Naturalmente, gracias a esto, sigue la metodología, pero además, y lo más valioso es que sabe cómo orientar a otros gracias a lo que ha aprendido de esta interacción constante. Se interesa por conocer cada vez más y no solo los intangibles, no solo las recomendaciones del trato o de cómo darle cierta salida a situaciones, sino que además se interesa por temas administrativos y hasta técnicos, ¿no? Es la persona que más se preocupa por conocer los recovecos de BNI Connect, por ejemplo. ¿Tienes gente así en tu región? Estas personas pudieran ser ideales para el soporte, ya que van a estar muy, muy, muy adheridos a los reportes y a lo que el sistema nos va marcando, a que se cierren a tiempo, a que se alimenten, a que sean exactos y por supuesto a que los usemos para identificar la realidad del estado de las cosas en los capítulos, ¿sí? Entiende, a partir de ahí, esta persona puede comenzar a entender que los reportes nos dan elementos ocultos que nos reflejan cosas tal vez no tangibles que están sucediendo en el capítulo, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay muchas faltas? ¿Qué sucede cuando hay muchos unos a unos y pocas referencias? ¿Qué sucede cuando alguien tiene demasiadas unidades de educación y poco gracias por negocio concretado? Siempre es síntoma de algo y muchas veces, sin capacitarlo directamente sobre esos elementos, te puede dar este feeling, ¿no? Esta persona te puede dar este feeling para entender lo que pasa y saber cómo motivar al grupo para que genere más invitaciones, para que genere invitaciones correctas, para que opere en excelencia, para que el visitante también concrete su intención de participar en el grupo y al final para que las sesiones sean tan estructuradas y tan amenas que el visitante quiera estar y que los que están no quieran irse y que los que vienen quieran quedarse y así entonces lograr este crecimiento platino. Naturalmente, como conoce la metodología, respeta el sistema, pero además se enfoca en las metas. En relación con el punto anterior, gracias a todo esto se puede enfocar en las metas. Entonces, este es el tercer punto. Pone primero lo primero, es decir, busca aprender y busca saber antes de mover cualquier tema o de tomar cualquier decisión y esto es valiosísimo. Vamos en el punto número 3. En el punto número 4, el networker que se puede convertir en un director con mentalidad platino. Y acuérdense que estamos todavía explorando los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pues el que sigue es pensar en ganar, ganar. Y ya saben que en BNI vivimos bajo la filosofía de ganar dando, pero el networker que puede potencialmente ser un exitoso director platino piensa en ganar, ganar. Es decir, no solo es un depósito inagotable de beneficios para otros, es decir, no se pone por encima de otros, aunque siempre decimos que vamos a dar antes que recibir, sabemos que también hay que poner límites, ¿no? Y parte incluso de lo que vemos los directores consultores en capacitación es precisamente cómo aprender a veces a decir que no, ¿están de acuerdo? Que nos cuesta mucho trabajo. La persona que tiene esta mentalidad y piensa en ganar, ganar,
no es solamente un depósito inagotable de beneficios para otros, aunque está siempre disponible y aunque está siempre dispuesto, ¿sí? Busca obtener algo a cambio, pero lo más interesante es que no teme mostrarlo, porque además es lo justo, ¿sí? Cuando tú más das, más recibes, y entonces la persona puede querer buscar algo a cambio y no teme mostrarlo porque sabe que a cambio está entregando mucho también. Trae valor agregado a cada junta. En los capítulos tú puedes notar desde el presidente hasta el miembro más joven quién trae y quién no trae valor agregado a las juntas. Esa persona que le pone valor agregado a la junta, aunque sea la persona encargada de darles acceso a los visitantes o de hacer la presentación o de presentar las esferas de contacto, tal vez, no sé, cualquiera de ellos puede agregarle valor a las juntas desde cualquier posición, ¿sí? Cualquier persona que le agrega valor a las juntas puede estar en esta categoría de pensar ganar, ganar, y tú puedes ahondar más para conocerle y ver si tal vez estás haciendo un gran descubrimiento de un muy buen nuevo director. ¿Qué más hace desde el ganar, ganar? Aporta ideas sin abandonar los fundamentos, es decir, sí es creativo, sí es ocurrente, sí te dice por qué no hacemos esto, por qué no hacemos aquello, pero lo más importante es que conjuntamente con las otras características que ya hemos mencionado, como conoce el sistema, como te consulta constantemente, como se capacita, cuando tiene estas grandes ideas, no se aparta ni por un momento de los fundamentos, y ese es el elemento ideal que puede hacer que el capítulo se inspire, que el capítulo se anime a generar las invitaciones necesarias para poder emprender este camino para crecer hacia un posible reconocimiento platino. Esta persona hace presentaciones, educa, inspira, pero sobre todo desde este ganar-ganar entiende que formar a otros líderes también le reporta beneficios a su crecimiento personal, ¿sí? Cuando decíamos que busca ganar, ganar y que quiere obtener algo a cambio y no teme mostrarlo, no solo estamos hablando de las personas que quieren obtener visibilidad y que quieren obtener crecimiento para sus negocios. Estamos pensando también en personas que lo que quieren y lo que más desean obtener de BNI es crecimiento a nivel personal. Es crecimiento en su liderazgo, en sus habilidades de manejo de grupos, de presentaciones y, como siempre decimos, de ser líder en medio de líderes. Entonces, esta persona termina formando a otros líderes gracias a que ha logrado ese desarrollo, ¿sí? En el punto número 5, primero busca entender y después ser entendido. Esta persona primero busca entender y después ser entendido. Esta persona escucha antes de dar consejo, que ojalá fuera tan fácil como decirlo, ¿no? Yo creo que a todos nos cuesta trabajo prepararnos para escuchar antes de prepararnos para responder, ¿no? Cuando alguien nos está compartiendo alguna situación. Esta persona escucha antes de dar consejos, no asume, y esto es valiosísimo en directores y embajadores, no asume, sino que llega hasta las últimas consecuencias de cualquier situación, ¿sí? La historia nos ha comprobado y a muchos de nosotros le ha encantado cerrarnos la boca ante situaciones cuando cometemos la indiscreción de juzgar alguna situación y resulta algo completamente diferente, ¿no es cierto? Sí, entonces, la persona que tú detectas que no asume, que toma las cosas con serenidad, llega, indaga y llega hasta las últimas consecuencias, es posiblemente alguien que está buscando primero entender y después ser entendido, y este es uno de los grandes hábitos de la gente, o en este caso de los directores altamente efectivos, ¿no? Esta persona entiende que detrás de cada situación hay otro ser humano, y no hay un número, y no hay una membresía, y esto es clave, y nos cuesta de repente muchísimo trabajo cuando algo no sucede como debería suceder en cualquier nivel de nuestros capítulos. Tendemos a criticar, tendemos a juzgar y tendemos a rechazar, ¿no? Porque algo no sucedió bien, porque alguien cometió un error, porque alguien cometió una falta, con o sin intención, ¿sí? Esta persona entiende que detrás de cada situación hay otro ser humano y que, bueno, pues algo que a mí se me ha quedado muy grabado es cuando me preguntaron, oye, ¿y qué harías si esa persona fuera tu hermano, ¿no? ¿Qué harías si fuera alguien muy importante para ti a nivel personal? ¿Cómo reaccionarías, no? ¿Reaccionarías igual o no? ¿Buscarías tal vez encontrar las razones de tal o cual circunstancia o te lanzarías directo al juicio, ¿no? Si tú detectas estas características en networkers de los capítulos donde participas, potencialmente podrías tal vez estar frente a un gran candidato para ser un director platino, ¿sí? Esta persona, como ya dijimos, aprende y enseña, pero lo más importante,
sabe cómo ver el panorama completo de tu región. ¿Sí? Gracias a que precisamente te está consultando, se está capacitando, está entendiendo lo que sucede en su entorno, es capaz de ver el panorama completo de tu región. Es capaz de pensar en algo muy importante y que me encanta siempre ver, los posibles resultados inesperados de cada situación. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar ante cada decisión? ¿Qué puede pasar ante cada situación? Yo siempre les digo que los directores deben tener un poco de malicia también, ¿sí? Y saber qué puede pasar no hoy y no mañana, sino la próxima semana o la próxima vez que se dé una situación similar. Estas circunstancias no son exclusivas de los directores consultores. En los capítulos suceden entre los networkers. Si tú tienes cercanía con tus networkers, puedes darte cuenta de cómo manejan estas situaciones y de cómo, dicho coloquialmente, cómo malician estas situaciones para beneficio de su capítulo, para proteger a su grupo. Entonces, esta persona, un posible director platino, piensa en los posibles resultados inesperados de las situaciones y siempre se pregunta esto que mencionamos. ¿Qué puede pasar después? ¿Sí? ¿Qué puede pasar después de que hago tal o cual movimiento, de que llevo tal o cual acción, de que tomo tal o cual decisión? Se preocupa por las personas, importante, pero cuida al grupo antes que al individuo. Esta frase que me encanta y que usamos mucho en BNI de cuidamos primero a los grupos antes que al individuo, parece fría, ¿no? Parece una frase muy fría, parece una frase como muy calculadora, pero tiene mucho sentido porque finalmente estamos manejando comunidades, ¿sí? Y debemos buscar el bien de la comunidad, del grupo, antes que el del individuo y sin malinterpretarnos en el que nos olvidamos del individuo. No nos olvidamos del individuo, pero buscamos primero el bien del grupo. Entonces, este es el quinto punto, ¿no? Primero busca entender y después ser entendido. En el punto número 6 de la sinergia, naturalmente, pues intenta ayudar a otros a construir sus negocios. ¿Cómo está su indicador de referencias? Ese es muy claro, ¿no? Y es absoluto, son números concretos. Pero ¿cómo está su indicador claramente intangible de testimonios? ¿Qué dicen sobre él en su capítulo o sobre ella? ¿Sí? ¿Qué testimonios tiene, por ejemplo, en su perfil de BNI Connect acerca de su servicio o de su colaboración en el capítulo? Sé que es una función que muchos networkers han dejado un poquito en el desuso, tal vez por causa de nosotros como directores que no los hemos motivado a usarla. Esto es importante mencionarlo. Creo que nos toca a nosotros hacer que se usen las funciones que tenemos para beneficio de nuestros grupos y de nuestros networkers. Pero, ¿qué pasa si te asomas a su perfil y ves algunos buenos testimonios por ahí? ¿Sí? La ventaja es que nunca vemos malos testimonios ahí, ¿no? Solamente vemos buenos. Los malos no los solemos publicar por la tradición de, bueno, corregir en privado y alabar o halagar en público, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando una persona no tiene testimonios ahí, bueno, también puede significar muchas cosas, ¿no? No necesariamente algo negativo, pero cuando encuentras testimonios positivos en ese perfil, puedes tener ahí un buen norte. Pero ¿qué dicen en su grupo también en la sesión? ¿Qué dicen los comentarios cuando le dan gracias por negocio concretado? O en la Semana Internacional del Networking que pasamos hace poco, tú puedes notar a quién le dan más agradecimientos por apoyar al grupo, ¿no? Y más por apoyarlos desinteresadamente en temas que tal vez ni siquiera tienen tanto que ver con el negocio, sino con ayudarlos a mejorar sus membresías, a comprender cosas o a sobrepasar situaciones de todo tipo, no solamente relacionados con BNI y sus membresías, sino con su vida, ¿sí? Y lo sabemos y hay testimonios así por todos lados. Si el líder que estás buscando, un posible director platino, tiene buenos testimonios en su grupo, significa que claramente está ayudando a otros a construir sus negocios, pero posiblemente también está intentando ayudar a otros a construir sus vidas. Y esto es valiosísimo en un grupo que trabaja para apoyarse mutuamente entre todos. Esta persona es capaz de organizar y participar en eventos y en capacitaciones, ¿sí? Es una persona que típicamente podría tal vez interesarse en dar capacitaciones también, ¿sí? A muchos de nosotros se nos acercan networkers y nos dicen, oye, ¿qué tengo que hacer para ser un capacitador? ¿Qué tengo que hacer para yo impartir una capacitación? Oye, me interesaría dar una capacitación. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuáles son los requisitos y demás? Si tiene estos buenos testimonios y tiene estos intereses, posiblemente estés enfrente de un muy buen director platino. Y bueno, en el último punto,
pues este resulta muy obvio, ¿no? Afila la sierra o afila su cuchillo o afila su hacha. Siempre, esta persona siempre busca aprender algo para la región. Siempre busca aprender algo que va más allá de su propio capítulo. ¿Te ha tocado conocer a networkers curiosos que siempre te preguntan, aunque tal vez no esté en su campo de acción como miembros, que siempre te preguntan cómo funciona tal o cual cosa o cómo se decide tal o cual cosa? Siempre busca aprender algo que va más allá de su propio capítulo y de sus propios intereses personales y de negocio. Esta persona suele repasar grandes ideas, ¿no?, a partir de lo que está aprendiendo para la región, y por eso, como dijimos en puntos anteriores, es capaz de ver el panorama completo de la región. Esta persona siempre quiere capacitarse, y aquí quiere, lo ponemos en mayúsculas, ¿no? Siempre quiere capacitarse, no es que acepta capacitarse, no es que lo invitas y acepta, es que busca capacitarse. Esto es valiosísimo y créeme, lo vas a agradecer si lo tomas en cuenta al elegir a un posible director platino. Los miembros educados, lo sabemos, son los que ayudan a crecer la región. Y no solo ayudan a crecer la región, ayudan a que el crecimiento permanezca, ¿sí? Porque es muy fácil crecer, pero es mucho más fácil de crecer, incluso si ya creciste antes a la categoría platino, es mucho más fácil perderla que es dar el siguiente escalón a tal vez un titanio, ¿no? ¿Por qué no pensarlo? Es mucho más fácil caer que subir. Entonces, no solamente los miembros educados nos ayudan a crecer la región, sino que hay que reconocer y no perder de vista que nos ayudan a mantener el crecimiento que ya obtuvimos gracias a la participación de ellos. Esta persona siempre está dispuesta, por ejemplo, a hacer unos a unos con directores y embajadores, porque quiere aprender más. Esta persona se pone feliz cuando le dices: ¡qué maravilla que vas a ir al Congreso Nacional! ¿Sabías que puedes participar también del Día de Directores? Y se emociona porque sabe que va a encontrar capacitaciones de otros temas, de otro nivel, y va a encontrar incluso networking de otro nivel, porque sabe que se va a encontrar típicamente con los mejores de cada región o incluso de cada país, ¿no? Los directores y embajadores que asisten a esa parte. Te pregunta acerca de cómo le puede hacer para acceder a más capacitaciones y a más contactos, ¿sí? Y lo ves haciendo contactos con directores de otros capítulos, de otras ciudades, de otras regiones y hasta de otros países. Entonces, esta persona podría, por ejemplo, interesarse naturalmente por ser embajador o ya serlo. A lo mejor si tienes embajadores en tu región, a lo mejor entre tus embajadores hay muchas de estas características, ¿sí? Se interesa por ser embajador, por levantar la mano para pedirte ser director y por crecer ayudando a otros. Pero ojo, porque muchas veces todos estos elementos, como yo mencioné al principio, son ocultos incluso para la propia persona, ¿sí? Puede haber personas a las que invites y aunque se emocionen, tal vez te digan: déjame pensarlo porque nunca me lo hubiera imaginado, nunca lo había pensado, y tal vez te corresponde hacerle ver estas características de sí mismo. Esto es un elemento muy interesante. Posiblemente te corresponda abrirle los ojos a la propia personalidad suya, a cosas que tal vez no está viendo, ¿sí? Y que él diga: oye, sí, ahora que lo dices, fíjate que sí, podría ser que me interese, ¿sí? ¿Qué te puedo recomendar cuando invitas a un director o a un candidato a convertirse en director de lanzamiento o de soporte y que tú crees que puede ser un gran líder platino para llevar los capítulos a este crecimiento? Que hagas una intensa sesión, lo que llamamos en BNI Jalisco, de desenrolamiento. Es decir, no le prometas cosas que no sabemos si van a suceder o que no siempre se alcanzan, ¿sí? No le prometas resultados antes de platicarle el compromiso que va a asumir, ¿sí? En nuestra región tenemos toda una serie de lineamientos, ¿sí? La obligatoriedad de las reuniones de capítulo, la obligatoriedad de las reuniones semanales y mensuales de directores, ¿sí? La obligatoriedad de cierta rendición de cuentas, de cierto nivel de rendición de cuentas, ¿sí? De ciertos compromisos. Volvemos, por ejemplo, un compromiso, no solo las juntas de capítulo, las juntas semanales, las juntas mensuales, sino los congresos regionales. Volvemos un compromiso las capacitaciones del catálogo disponible de capacitaciones avanzadas. Hacemos obligatorio que la persona no solamente se certifique en su módulo A o en su módulo C, sino no solamente se certifique tal vez en el módulo D, además si va a dar soporte para poder, o en los módulos D, para poder darle capacitación a sus equipos. Los invitamos constantemente a las capacitaciones avanzadas que están disponibles y lo ponemos como obligación de que en el plazo de un año
pueda tal vez ya haber cursado todas las capacitaciones avanzadas del catálogo para lograr que tengamos siempre directores más capacitados que sus networkers y no a la inversa, que a veces también sucede, ¿no? ¿Te ha pasado? Networkers que saben un poco más que sus directores y sus embajadores. Bueno, pues para evitar esto, como yo siempre les digo, para evitarles la pena, pues capacítense y sean ustedes los que más saben y los que más conocen. Hacemos varios lineamientos que firman acerca de lo que tienen que cumplir con la función de director consultor. Y una vez que informamos de todos estos detalles que hablan del compromiso que tienes que asumir, si la persona continúa interesada, ya no va a haber sorpresas, ya no va a haber, a mí nadie me dijo, a mí nadie me explicó, nunca me imaginé que esto requería tanto tiempo, nunca me imaginé que fuera tan difícil hablar con los networkers, enrolarlos, inspirarlos, etcétera, porque hablamos también de esto, ¿no? De la dificultad de que posiblemente llegues a un capítulo, cuando el capítulo ya existe sobre todo, y tal vez llegues y al principio nadie te hace caso, porque nadie te conoce, porque no te has ganado ese derecho de ayudar, como siempre decimos. Entonces, yo les recomiendo en esta parte hacer una intensa sesión de desenrolamiento, ¿sí? Donde le digas abiertamente al candidato, oye, pues ocasionalmente los directores piensan esto, tal o cual cosa acerca del proceso de soporte o del proceso de lanzamiento, y no necesariamente es así. Y a veces se van decepcionados. ¿Por qué contigo sería diferente? ¿Sí? Y si te animas a hacer estas preguntas, que son, la verdad, muy sencillas, puedes obtener respuestas muy interesantes y sobre todo quedarte con los mejores que te pueden dar ese crecimiento platino que buscas, ¿sí? Entonces, como bonus acerca de estos 7 puntos que estamos platicando acá, yo diría 2 más. Uno que ya mencioné: el candidato a director platino tiene malicia, pero no maldad. Tiene malicia para poder, desde la madurez y desde la experiencia, poder identificar las situaciones y pronosticar posibles resultados inesperados, pero no necesariamente esa malicia es maldad, ¿sí? Y otro punto en este bonus es que, aunque no tiene necesidad de aprobación, es altamente respetuoso. Es decir, este líder platino no tiene ningún problema en señalar lo que hay que señalar, por supuesto en privado, ¿sí? Y por supuesto resaltando siempre los aspectos positivos de la persona y de sus acciones, y los aspectos positivos del solo hecho de estar señalando esto. Es decir, te señalo esto porque te va a ayudar a lograr tal o cual cosa. Una persona que no tiene esta necesidad de aprobación, que le hace temer enfrentar situaciones incómodas, tener conversaciones difíciles, es posiblemente también un gran candidato a ser este líder platino. El secreto, entonces, no es encontrar a la persona perfecta, que tenga todas estas características, porque también tú me podrías decir, oye, ¿y dónde voy a encontrar a alguien que tenga todo esto que acabamos de mencionar? A veces, amigos directores, ¿a poco no? Ni siquiera nosotros tenemos todas estas características que mencionamos, ¿no? Tenemos de repente el pie del cual cojeamos. El secreto entonces no es encontrar, como les decía, a la persona perfecta que tenga todas estas características. Es que tenga la mayoría de ellas, que tenga las que tú consideres más importantes para operar contigo. Si tú eres director ejecutivo regional, si tú eres director de área y vas a manejar directores, que tenga las características para operar contigo. Porque al final es una cuestión de empatía y de coincidencia, ¿no? Y bueno, que tenga condiciones para conseguir estas características después de tu acompañamiento y después del entrenamiento. No se trata solo de tener ganas, no se trata solamente de tener buena actitud, sino de tener verdaderas posibilidades de conseguirlo para llevar a nuestros capítulos al éxito. Entonces, me gustaría mucho, a partir de este momento, si ustedes están de acuerdo, pues abrir micrófonos para intercambiar temas, preguntas y respuestas. Me parecen a mí muy, muy curiosas las secciones de preguntas y respuestas porque nos posicionan como grandes expertos y grandes sabios, ¿verdad? Pero pues no lo somos, realmente estamos compartiendo temas desde nuestra experiencia, pero si tenemos preguntas o comentarios, pues este sería el momento y abriríamos un espacio de 10 a 15 minutos para preguntas, respuestas o aportaciones. Entonces, si quieren levantar la manita azul, ya sabemos, en la barra de herramientas de Zoom está el botón de participantes, ahí está la manita azul, o
como somos poquitos, somos 27 participantes, también siéntete libre de abrir el micrófono y pedir la palabra. Si tienen alguna pregunta o aportación, pues este sería el momento. Eugene, estás levantando la mano, entonces te escuchamos en primer lugar. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. En primera, porque no tengo PPT. Te lo echaste a capela. Y eso es maravilloso. Porque anotar tus ideas, todo está fantástico. Te agradezco muchísimo eso. Gracias. Fíjate que todos los puntos me llaman mucho la atención, porque a mí tengo 2 años como directora. Y me tomó 2 años poder crecer el capítulo, o más bien crecer mi equipo, con muchas de las características que ahorita mencionas. Entonces me hace muy feliz esta parte, porque el equipo que tengo tiene muchas de estas características, y sobre todo me quedo muchísimo con la frase de el candidato a director consultor tiene malicia, pero no maldad. Eso bien lo dijiste, y sí es algo muy importante que a veces lo confundimos. Entonces, creo que eso es maravilloso. Y el hecho de también pedir que todos los embajadores y directores tengan testimonio, creo que esa es una tarea con la que me quedo. Sabemos que podemos pedir testimonios para que nuestro BNI Connect esté alimentado, y obviamente ser cabecilla, ser ejemplo en todo esto. Entonces, esta idea se hizo fantástica para poder trabajarla. Y por último, quisiera pedirte, si me puedes repetir el punto 7. Me quedé en el 6, el intentar ayudar a todos a construir sus negocios. El 7 Sí, Eugene, el punto 7 era el de afilar el hacha. ok. Afilar el hacha. Afilar la sierra, ¿sí? Entonces siempre aprender algo que va, yo agrego, que va más allá de su propio campo de acción, de su propio negocio o de su propio capítulo. ¿Sí? Aunque de momento tal vez, este es bien característico, aunque de momento no le sirva o sean cosas que tú le dices, no, es que tú no tienes que saber esto todavía, ¿no? Tú estás en otro momento, aunque no le sirva o no lo necesite, lo quiere aprender y es muy notorio. Y de repente solemos malentender a estas personas inquietas y decimos, ay, bueno, quiere saber todo, y nos sentimos a veces incómodos por reflejo, ¿sí? Pensémoslo 2 veces. Posiblemente estemos frente a un futuro líder, entonces vamos a no cortarle las alas al que quiere aprender algo, aunque no lo necesite saber, mientras no sean cosas confidenciales de tu región, por supuesto, tú puedes compartir conocimiento. Claro. Entonces, ese era el 7, afila el hacha. Perfecto, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias, Eugenie, gracias por tus comentarios, me da mucho gusto que estés acá. Mónica, ¿también tienes la mano levantada? Te escuchamos. Sí, gracias. Pues mira, yo la verdad es que, como saben, yo tengo un poquito tiempo, tengo apenas 15 días con la región, y pues me estoy enfocando ahorita realmente a reaprender, porque además con todo lo que ha cambiado BNI en este último año, yo he estado de la par con directores consultores como reaprendiendo. Y bueno, y Alejandro no me dejará mentir, tenemos un equipo de directores consultores con muy buena actitud, y pero justo ahorita me acaba de hacer clic en tu charla, que tengo una networker ideal para postular, pero mi única situación sería, y ahí te pediría un consejo, es una persona mayor de edad, digamos, o sea, de edad avanzada, por así decirlo, y creo que la actitud es increíble, tal cual lo que dices tú, todo pregunta, a todo se quiere meter, en todo quiere estar, y es bueno, incluso es tan acelerada que a veces hasta hace malas prácticas sin quererlo, pero está en el todo para ayudar a todos. ¿Cómo me recomiendas tú para poder contrarrestar esta parte de la edad por la cuestión de la tecnología? Porque, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo orientarla, porque no sabe ni por dónde meterse, ni dónde registrarse, ni dónde hacer. ¿Qué te puedo yo recomendar? En mi experiencia hemos tenido por lo menos un par de casos muy marcados así. Acompañamiento, y creo que es el mismo acompañamiento que deberías tener con cualquier networker que tenga esa situación. Ahora que pasamos pues hace prácticamente un año a la modalidad online, lo que más temíamos era que las personas de cierta edad, o aunque no sean de cierta edad, que son ajenos a la tecnología, deja tú que se fueran de BNI, que simplemente no los dejáramos de ver, o sea, que ni a Dios digan, ¿no?
porque no tenían la aplicación, porque no sabían cómo. Los grupos finalmente se volcaron sobre estas personas, seguramente pasó en varias de sus regiones también, estoy seguro de ello. Se volcaron sobre estas personas y les han acompañado y les han enseñado y les han orientado. Si tú tienes un gran candidato para director consultor de lanzamiento o de soporte y sobre todo de cara a esto, ¿no? Que tú identifiques que puede tener estas características de alto rendimiento que lleven al capítulo a los niveles platino, vale la pena. Entonces yo te pregunto, si vale la pena, ¿por qué no hacerlo, no? Si vale la pena darle este seguimiento. A lo mejor puede ser un camino cansado. Sabemos que de repente quienes tratamos de enseñar a otros a usar la tecnología, luego pues nos desesperamos y no entendemos por qué explicar cosas que para nosotros a veces son tan sencillas y demás. Y sucede a veces con nuestros papás y nuestros abuelos, ¿no? Que de repente les enseñamos a usar el WhatsApp y el Facebook y el smartphone y demás, y a veces nos desesperamos. No se desesperen. Si ustedes ven características como las que platicamos acá, vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena. Lo que hice, y me gustaría compartirlo con ustedes, porque precisamente como que siento la necesidad de la gente de aprender. Lo que hice fue abrí una sesión de Zoom todos los miércoles a partir del miércoles, o sea, de antier, y me conecto 2 horas en la noche, o sea, tarde-noche. Y está abierta a quien quiera entrar. La que siempre entre es la misma persona, entonces estoy aprovechando esos momentos para darle como mentorías y cosas así, y bueno, yo espero que con eso pueda ayudarla más. Pero sí, gracias. Y sabes, Moni, con el Zoom, a veces con una persona ya de cierta edad, sí se vuelve indispensable el enseñarle en persona. Y sabemos que es un tema complicado y sabemos que BNI está oficialmente marcando que todas nuestras actividades sean virtuales, pero pues te vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Si vale la pena, pues entonces sería buscar un espacio al aire libre, con la distancia suficiente. Sí, nada más, ¿no? Entonces, un espacio al aire libre, con la distancia suficiente, con medidas muy prudentes, y comprender que no hacemos esto por gusto, el tema de solamente por el gusto de vernos, sino porque es importante orientarle en esto para que juntos puedan lograr el objetivo que se puedan estar planteando. Yo creo que en esos casos, pues cabe la excepción y con extremas precauciones. Sabemos que desafortunadamente la situación actual de salud pasa por un tema que ya parece más un dogma de fe que una realidad científica, ¿no? Y sanitaria. Es como que si tú sí crees o yo no creo, ¿no? No es así. No es así, pero además, independientemente de las opiniones de cada quien, pues tenemos una línea marcada por la organización de no reuniones presenciales, y si vas a hacer una excepción, pues que sea en momentos así, ¿no? Donde tienes un gran candidato y una enorme necesidad de explicarle cosas en persona para que sea mucho más comprensible y ser extremada y exageradamente prudentes. Creemos que más vale que sobre en esos casos, ¿no? Si llegas a reunirte. Sabemos que los networkers, algunos sí se están reuniendo en lo privado, bueno, haciendo uso de su libertad personal, pero no de manera oficial a través de invitación o motivación de los directores de BNI. Pero si no tienes de otra, pues yo qué te diría, pues todo el cuidado para que logren ese objetivo, ¿no? Extremo cuidado. Muchas gracias por compartirnos esto, Moni. Es un punto bien interesante también, porque a veces pensamos que los directores que vayamos a reclutar tienen que ser puros chavos, ¿no? Llenos de energía y de vitalidad y de juventud, y luego los grandes nos ponen la muestra. Nos ponen la muestra en experiencia y en muchas de las características que mencionamos, como la serenidad, por ejemplo, y la madurez para no asumir y tratar de no juzgar, ir más allá para darle una buena experiencia a la gente a su alrededor. Entonces eso es bien valioso. Gracias, Moni. Ulises, ¿también quieres comentar algo? Te escuchamos. Sí, gracias, Guillermo. Justamente ahorita cerrabas con esta parte que a mí me inquieta. ¿Cuál de estos 9 puntos que nos fuiste dando tiene más peso? Porque evidentemente, lo dijiste también al final, complicado que un candidato reúna los 9 y esté listísimo para ser director. Sin embargo, ¿cuál sería el que más peso puede tener a la hora de que empecemos a hacer ese filtro con esos networkers? ¿Y cuál sería, y esa es mi pregunta principal, al que definitivamente dirías, aguas, si trae maldad, puede ser que no veamos esta malicia de la buena, ¿no? Sino ya un interés en donde en lugar de sumar, reste?
Sí, caray, creo que es la pregunta del millón, Ulises, porque si me preguntas a mí, yo te contesto desde mi experiencia y desde mi expectativa en el cómo manejar directores, ¿no? Cómo orientar y apoyar directores. Si me preguntas a mí, yo te diría que de los más importantes, afilar el hacha. Gente que quiera capacitarse, gente que siempre quiere aprender algo. Aún desde antes de ser director, ya está interesado en aprender. Cuando te demuestran esto, pues cuando llegan a la posición de director, de hecho, siguen demostrándolo, pero además ya saben muchas cosas, ¿no? Cuando llegan ya saben muchas cosas porque tenían este interés desde antes. Podría ser ese, podría ser también de mi parte, si yo estuviera reclutando un director en este momento, buscar, tal vez, identificar su nivel de necesidad de aprobación. Que de repente haya que hacer cosas, movimientos, tomar decisiones, comunicarle algo a los networkers y no tenga problema en hacerlo de las formas correctas, por supuesto, pero que no tenga problema en hacerlo, en tener conversaciones incómodas. Creo que es algo importante. Grandes fallas ocurren en los capítulos gracias a que los directores no hablan, no dicen las cosas que le tienen que decir a sus networkers. Por lo menos en mi experiencia. Entonces, lo que quiero resumirte aquí, Ulises, en esto que te menciono, que va de acuerdo a mi experiencia, lo que yo haría es que de todas estas características, saber cuál es la más importante tener o cuál es la más importante notar si no tienen, va a depender de ti. Si tú vas a orientarle a esta persona, a darle soporte a este director, va a depender de ti, porque viene en esta coincidencia de cómo puede colaborar mejor contigo. Entonces, yo pensaría, para colaborar mejor conmigo, de director de área a director consultor, yo buscaría a alguien que quiera capacitarse, que es el que le guste aprender, que le guste preguntar, que le guste estar en comunicación. Mis mejores directores, en sus primeros días, cuando se acaban de integrar, me hacen 3, 4, 5 llamadas al día. Y trato de contestarlas todas y saben muy bien que cuando no les puedo contestar, les regreso la llamada y les resuelvo la duda que tienen porque ya sabrán que no todos tenemos todas las respuestas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Depende de tu necesidad. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? Posiblemente necesites un equilibrio, alguien distinto a ti, puedes buscar eso. Posiblemente necesitas a alguien muy similar a ti y no es ego. Créanme que se vale, porque si tú eres el líder, debes marcar la personalidad de ese grupo al que vas a dirigir, ¿no? Tal vez un grupo de 2 o 3 directores que den soporte, 2 o 3 directores que lancen capítulos. Nos quedan unos pocos segundos, ya nos están cerrando la sala. Creo que estamos justos, ¿verdad? No sé si haya más comentarios o aportaciones, pero creo que aquí fue el último, ¿verdad? El de Ulises. Entonces, pues aprovecho para agradecerles muchísimo. Me ha dado mucho gusto compartirles este tema. Estoy muy contento de poderlo platicar. Y bueno, pues en estos 10 segundos que nos quedan, pues les aplaudo y les agradezco por haberse conectado acá. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Nos vemos para elegir otro tema.